Cuando hablamos de providencia, es la definición para poder describir la acción de Dios. En la forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios, marca una gran diferencia cómo nos relacionamos con Él y con los demás. Y cómo abarcamos y pensamos acerca del problema del mal. Cuando pensamos sobre la concepción de la providencia divina, algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos eh, suceden tal cual. Y como sabemos que en contraste, la evidencia bíblica muestra que Dios no determina lo que sucede, sino que concede a los seres humanos la libertad algebraica, hasta el punto que ellos, los ángeles, pueden elegir y actuar directamente la voluntad divina. De hecho, quienes que no creen de esa manera argumentan incluso los deseos humanos están determinados por Dios. Sabemos que Dios es un Dios soberano. Dice el pastor de jóvenes, un grupo de estudiantes de escuela secundaria. Esto significa, Él controla todo lo que sucede. Entonces alguien preguntó, ¿por qué si Dios tenía control cuando mi perro murió? Porque Dios iba a matar a mi perro. Es como también otra historia también sobre un joven que había muerto hace un año cuando él estaba saliendo de turno. Y fue un dolor grande. Cuando estaba saliendo del club, me llegó la noticia que el muchacho había muerto. Hemos crecido juntos. Estaba estudiando había sido doctor ya casi graduado. Pero cuando salió de turno, él había muerto por una bala perdida. Y entonces cuando le enteramos de la noticia, una joven dice que por qué Dios es un Dios de amor y permite estas cosas. Y por eso es que ella dijo que ya ella nunca iba a creer en Dios, ni tampoco iba a, a, a volver a la iglesia. Pero a veces Dios nos hace pensar en momentos difíciles a fin que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. ¿Por qué? Porque si vemos que, que a veces evitamos todo, pero Dios es el que toma la decisión. Y no solamente en ese caso, sino también permite las cosas para que nosotros entendamos que, que el mismo Señor está evitando algo, alguna catástrofe más adelante. A veces Dios te quita del trabajo, a veces Dios no permite que termines algo que en tiempo determinado Dios no te da la cosa, hasta incluso el mismo Señor te quita las amistades que pensaba que era buena contigo, pero Dios ve más allá. A veces la gente asume todo lo que va a ocurrir y como Dios quiere. Y cuando vemos que, que el Señor conoce todo, aunque algunas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, y la Biblia muestra algo demasiado diferente. No es, no es que lo que Dios quiera, sino que Él lo permite para poder protegernos. Para que el Señor sabe que lo necesitas, pero
Cuando nosotros ponemos mala confianza en el Señor, todo va a salir bien. Miren, y mucho de esto en la vida me ha ocurrido, que me ha quitado amistades que creí que eran buenas. A la bajada me di cuenta en el futuro que no eran beneficiosas. Pero, como sabemos, el Señor es el que tiene el control de todo durante estas cosas. Y aún así el Señor nos sigue amando. Con, no con desespero, pero lo hace con un amor único. Para que nosotros creamos más en Él. Y confiemos más en Él. Saben que a lo largo de las escrituras se menciona el asombroso poder de Dios. Pero si vemos que en la Biblia incluye sin fines de narraciones en las que Dios ejerce su poder y su obra y milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si también vemos a lo largo del Evangelio de Lucas y de Mateo, se ven lo que son los milagros de Jesús. Y en Apocalipsis se habla sobre la sobre el Señor que nos va a cuidar hasta que el Señor venga. Pero hay algo muy interesante en el verso 17 del, del versículo del capítulo 11, diciendo que el Señor es todopoderoso y que ha aceptado su inmenso poder. Pero si vemos que en otros textos Dios es todopoderoso y sostiene al mundo con su poder desde la creación hasta que Cristo venga. Y aún así cuando Jesús murió, también mostró su poder. El hecho que Dios es todopoderoso no solo afirmado con palabras, sino que se manifiesta con numerosos casos asombrosos, en el cual que hemos visto. El Señor utilizó su poder cuando Dios abrió el mar rojo a través de Moisés, cuando Josué estaba peleando en Gabaón, que el mismo Señor detuvo el sol. Y aún así Josué venció. Vamos también con la prueba del vellón, con Gedeón. También vemos otro caso cuando la ciudad de Jericó cayó. Cuando sabemos que los cristianos están de acuerdo que Dios es todopoderoso y omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, que sea coherente y posible a la naturaleza de Dios, que algunas cosas no son posibles para que impliquen una contradicción. Es evidente la luz de la oración de Cristo en Getsemaní. Aunque la naturaleza de Dios que algunas cosas son posibles para que Dios impliquen alguna contradicción. Por supuesto, sabemos que Cristo también tiene poder para poder liberarnos de cualquier prueba. Porque Cristo también salva a los pecadores. Y solamente es el asunto de creer. Porque si también vemos cuando los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron echados en el horno de fuego,
en el cual el mismo rey Nabucodonosor vio el poder de Dios cuando se apareció un cuarto integrante, que era Jesús. También vemos cuando el Señor dictó sentencia, cuando el, el rey Belsasar estaba en el banquete, tomó las copas de la bandeja del templo de Jerusalén, y el Señor escribió con su mano la sentencia. También vemos cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, y el mismo Señor lo liberó de los leones. Y también vemos que aún así, cuando el rey Nabucodonosor no podía liberar su sueño, Daniel fue eh, que lo ayudó a interpretar. Hasta incluso cuando el, el rey Asuero decretó una ley que solamente había que adorar solamente al rey, que era conspirado por Amán, el Esther, Dios utilizó a Esther para poder liberar a su pueblo. Aunque no se menciona la palabra Dios, Dios utilizó a Esther. Amar a Dios. Miren, uno de los grandes mandamientos que dejó Jesús en esta tierra son dos, pero están divididos en 10 mandamientos. Es un grupo. La primera es amar a Dios, y la otra es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a enfocarnos más en amar a Dios. Saben que el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que se pueda hacer lógicamente imposible. En consecuencia, como sabemos que Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Es como el robot. El robot está programado solamente para seguir instrucciones. Pero Dios no nos creó robot. Es como mi gato. Como anteriormente, cada vez que llego a la casa, mi gato me recibe. Y siempre el gato mío caza algún roedor o algún insecto que es peligroso. Y él me lo trae como recompensa. Porque si ustedes se dan cuenta, yo no se lo pido. El mismo gato me lo trae. Y así como también somos nosotros con Dios. Si nosotros damos la ofrenda, es por amor. No es porque sea una condición. Es por amor. ¿Por qué? Porque para amar uno tiene que dar lo mejor siempre. Pero si nosotros vemos más allá, Dios no es hombre que mienta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre nos ama a nosotros, pero también eh, Él desea que nosotros lo amemos voluntariamente. Miren, ustedes se imaginan que, que ustedes están con una chica
que no le gusta. Un ejemplo. Entonces esa chica dice que no me gusta por X, Y, infinidad de cosas. Pero a medida que lo vas que se van conociendo, la chica o el sexo opuesto va agradando a la persona. Bueno, así es el amor con Dios. Cuando conocemos a Dios poco a poco, nosotros sentimos más y más el amor de Dios. Si vemos también en Mateo 22:37, habla sobre amar al Señor con toda tu alma. Entonces, si nos vamos para Deuteronomio, el capítulo 6, 4 y 5, habla también sobre que mucho tiempo después que Moisés eh, escribiera el Deuteronomio como segunda ley, dice que escucha Israel, desde el 4, el Señor es nuestro Dios uno solo. Amará al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo mismo que le dijo Moisés al pueblo, que Dios se lo reveló. Y es lo mismo que le dice Jesús a los discípulos. Si ustedes se dan cuenta, también el Señor citaba mucho el libro de Deuteronomio. Porque si nos damos cuenta, también en la tentación, cuando Jesús estuvo, eh, Jesús le citó las 3 citas de Deuteronomio a Satanás, como escrito está. Pero cuando el Señor pone ejemplo, lo pone para que nosotros sigamos el ejemplo. Pero también habla en Tito 1:2 que el Señor prometió su venida. No sabemos cuándo, porque muchos dicen que cuando subió Trump, que sí, que viene la ley dominical. O de repente, cuando llega y eso sucedió mucho, cuando el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco tomaron el papá, decían, va a venir la ley dominical. No, usted sigue amando al Señor, que el Señor dice que no tarda su venida. De que va a venir, es algo inminente. Esas son cosas para la preparación. Pero, si vemos también en Hebreos, el capítulo 6, el versículo 17 y 18, que el Señor quiso mostrar a los herederos de la promesa inmutabilidad de su propósito
interpuso un juramento. ¿Cuál es el juramento? Que Él vendrá por cada uno de nosotros. Y miren, trágicamente ejercen mucha su libertad de ese modo, hasta incluso el cristianismo moderno ha entrado a la iglesia adventista del séptimo día. Duele decirlo, pero es así. Que si en chisme, que si el chisme en cadena, que si esto y lo otro. Pero de este modo, en consecuencia, muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables. Y nuestra responsabilidad también es obedecer a Dios, tanto amad a Dios. Efesios 9 al 11 habla muy claro sobre la voluntad divina, ideal y correctiva. Miren, cuando el apóstol Pablo enfatiza en esta parte, lo habla enfatizándose en Cristo. Si, si leemos que el mismo Señor reveló su bondad, el misterio de la bondad y de su voluntad, perdón, para que lo que esté bajo los cielos y la tierra sean revelados. Pero si vemos que también había predestinado para que nosotros tuviéramos una meta en cual alcanzar. Cuando Dios planea el futuro de cada uno para que nosotros nos salvemos, es para que tengamos vida eterna. Pero cuando también vemos que el Señor desea que nos salvemos y a la misma vez también que lo escojamos. Cada persona es libre para escoger si se va a salvar o desea perderse. Cuando la voluntad de Dios es lo que prefiera que ocurra y lo que ocurra que todo siempre exactamente lo que desea en cuenta todos los demás factores. Y es también como vemos que dentro de los factores está la salvación. Pero nosotros somos libres de escoger, libres para que nosotros escojamos, porque nos dio libertad algebraica, decisiones libres. Aunque sabemos que el libro de Efesios está muy claro en lo que dice. Cuando nosotros vemos que el Señor quiere para cada uno de nosotros el bien y no desea que nosotros nos perdamos. Pero también la Biblia no se contradice, porque son los designios de Dios. Miren, Dios prometió algo y lo ha hecho durante
su muerte en la cruz. Y es porque Dios ha vencido al mundo. ¿En qué sentido ha vencido al mundo? Juan 16:33 habla sobre una cita que el mismo Jesús enfatiza a través del apóstol Juan. Dice así: esta cosa he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Miren, el mundo puede correr lo que sea, de un extremo a otro, pero la clave está en que debemos confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, todo será hecho bueno. Todo caminará bien. Todo correrá bien. Pero cuando nosotros vemos que desde el punto de vista, la providencia divina no es unidimensional. Dios no controla lo que sucede, pero Dios permite las cosas para que nosotros tengamos más cercanía a Él. Y la clave que en medio de las tribulaciones el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino la dicha, el amor y la armonía perfecto. Pero sabemos que después de que va a Jerusalén, la nueva Jerusalén, el Señor restaurará todo a su debido tiempo. Del mismo modo, el Señor ha comprometido a despertar la libertad de las criaturas. Muchos de los ingredientes que componen en la historia de este mundo no son elegidos por Dios, sino lo contrario del que lo desea. ¿Cómo así? Cuando estamos en el restaurante, hay un menú, ¿cierto? Ya sea a la carta o a la vista. La persona desea comer las opciones que hay en el menú. Y cuando el menú se ve cuánto hay, ahí es donde decimos cuesta tanto. Pero así es lo, los componentes que, que hay en esta tierra. Pero especialmente en los tiempos de dificultad la fe puede flaquear, porque erróneamente creen que Dios les evitará o debería evitar el sufrimiento y dificultades de esta propia vida. Pero la clave es que nosotros confiemos más en Dios. Dios puede hacer algo bueno que resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Y es donde está la clave. Si confiamos en Dios, puede utilizar nuestro sufrimiento para acercarnos a Él. Puede usar lo malo para poder acercarnos más a Él. Y cuando todo se hace es porque Dios así lo quiso. Dios
no siempre consigue lo que quiere. ¿Cómo influye en esto nuestra forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? La maldad existe, pero solamente estamos para que podamos escoger de qué lado estamos. Si volviéramos a la iglesia acerca del certamen de repostería, ¿qué podemos entender que Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás? Claro, ellos la sabían. Siguieron adelante y nos crearon. El amor tenía que ser capaces de amar. Significa la mezcla de la libertad con el amor. Dios nos creó para que nos pudiéramos amar, aún sabiendo en última instancia, sabiendo que el Señor iba a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia se supone en tu comprensión del mal y del sufrimiento? Reconocer que el mismo Dios sufre para tu comprensión del mal. El Señor sufre cuando nosotros lo rechazamos. El Señor sufre cuando no obedecemos su voz. ¿Cómo te ayuda a saber que Dios no desea que ocurran muchas de estas cosas que acontecen en el mundo para afrontar tu propio sufrimiento? Es como decir, Dios no lo desea. Nosotros buscamos el sufrimiento, pero a la misma vez también Dios permite para que nos acerquemos más a Él. Si vemos que el amor tan grande fue por el mundo, como dice Juan 3:16, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, reformulada de la caída de Adán, fue una revelación del misterio eterno que fue guardado en silencio. Quiere decir que el plan de redención fue revelado desde edades antiguas, edades eternas. Y desde el trono de Dios. Y es como decir, Cristo no ordenó el pecado que existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacerle frente a la terrible emergencia. Fue tan grande su amor que el Señor mandó a su Hijo unigénito. Apreciados hermanos, esta es la lección de esta semana y que tengan un placentero sábado. Bendiciones lo alto.